Hola, mi nombre es Yara Argumedo. A continuación les voy a hablar sobre las diferencias entre el lenguaje y el habla, los trastornos del lenguaje y el habla y los tipos de comunicación. El lenguaje es la capacidad humana que poseemos para comunicarnos socialmente entre individuos por medio de la utilización de signos, ya sea de manera oral o de manera escrita. El habla es la realización individual que hace cada individuo como medio de comunicación por medio de la lengua. Ejemplo, la diferencia de cómo hablo yo a cómo hablan otras personas. Los tipos de lenguaje son el lenguaje universal. El lenguaje universal, el ser humano cuenta con la capacidad humana para relacionarse interpersonalmente independientemente de su cultura geográfica, etnia y lengua que utilice para comunicarse. El innato es el ser humano nace con conocimiento para que el lenguaje se desarrolle. Racional requiere de coherencia lógica para expresar la información de diferente manera. Se dice que el lenguaje articulado porque se conforma de dos articulaciones, el significado llamado morfema y la otra unidad sin significado llamado fonema. El lenguaje articulado es cuando lo aprendemos de manera ordenada. Las diferencias entre el habla y el lenguaje es que el lenguaje requiere de gestos, palabras, símbolos escritos como medio de comunicación. Y el habla son los signos que emitimos en el lenguaje cuando hablamos, cuando nos expresamos. Los trastornos del lenguaje son las dificultades que se presentan al momento de hablar y de comprender lo que las demás personas nos expresan o las personas nos dicen. Existen tres tipos de trastornos del lenguaje: el trastorno compresivo, el compresivo, el expresivo y el mixto. El trastorno expresivo resulta cuando al momento de transmitir el mensaje se nos presentan dificultad al momento del hablar. El compresivo se dificulta para entender el mensaje que la otra persona nos está dando. Y el trastorno mixto, el lenguaje se presenta dificultad al momento de hablar y también de comprender lo que las personas que se encuentran a nuestro alrededor nos está diciendo. Los tipos de comunicación son diferentes formas de comunicarnos que existen para la transmisión de un mensaje. Existen dos tipos, el verbal y el no verbal. La comunicación verbal se transmite a través de palabras. Es donde el emisor elabora la información y el receptor es quien capta la información y la procesa. Se caracteriza porque puede ser de forma oral o de manera escrita. La comunicación no verbal es el medio de comunicación por medio de movimientos del cuerpo, los gestos, las imágenes, las expresiones faciales, los sonidos. No se utilizan palabras, se requiere de atención visual. Les voy a dar a continuación unos ejemplos de comunicación verbal que puede ser de manera oral o de manera escrita. Los orales es cuando realizamos, por ejemplo, una exposición de un tema determinado, mientras que el receptor es el público que nos está escuchando y recibiendo la información. La escrita es cuando enviamos un mensaje, ya sea por medio de una carta, por medio de un WhatsApp. Emitimos una información como medio de comunicación. La comunicación no verbal es cuando expresamos por medio de nuestra sonrisa, las expresiones faciales, los movimientos con las manos, nuestros sentimientos, nuestros